Buenas tardes, vamos a ver el video 24 o 24º video de la materia de física general con el tema resistencias en serie, paralelo o mixtos. En el video anterior a en el video 23, se explicaron las fórmulas y se estableció un formulario para que si lo gustan ver, es anterior a este video. El problema es el siguiente. Del siguiente circuito, de este circuito, determínese la corriente I a través de la batería. Vamos a encontrar la corriente I. Entonces vamos a analizar el circuito. Eso es un circuito serie paralelo. Algunos están en paralelo y otros están en serie. La corriente viene de esta forma. Aquí entra, aquí viene la corriente y entonces cuando llega a este punto la corriente se ramifica. Cuando hay una ramificación así, entonces está en paralelo. Aquí la corriente I se divide. Entonces esta corriente, la corriente I2, al llegar a este punto, también se ramifica y se convertiría, por ejemplo, en I3, en I4. Entonces I4 pasa, llega a este punto, I4, por llamarle I4, llega a este punto, I4 y I3, aquí se juntan, vuelve a ser I2. La corriente que se dividió aquí se volvió a juntar y se convirtió en I2. La corriente I1 llega aquí y se junta con la corriente I2 y se convierte en I, en esta I, y llega a la batería. Así se comporta la corriente. Por eso te digo que hay unas partes que estas están en serie, esta puede decirse que está en paralelo. Entonces vamos a comenzar. Vamos a ver estas dos resistencias que están en serie. Entonces tenemos serie. La resistencia de 19 ohms y 5 ohms están en serie. Están en serie porque aquí no hay ramificación de corriente. La corriente 4 que entra aquí es la misma corriente que sale aquí y es la misma corriente que llega hasta acá. Entonces no hay una ramificación. Entonces, en este circuito hay R. Vamos a poner R 19,5. La resistencia 19 y 5 sería R19 más R5. Con esto indico que voy a sumar estas dos resistencias. Me queda 19 más 5 y nos da 24 ohms. No apunto las unidades porque estoy trabajando todos en ohms. Todos son 24 ohms. Estas son ohms. Si te das cuenta, la suma es mayor que esta, mayor que esta. Entonces el circuito se conforma de la siguiente forma. Entonces, estas dos resistencias que estaban en paralelo, las sumo por medio de la suma de la fórmula y me queda de 24. Quiere decir que estas dos resistencias que estaban paralelos, están en serie, pasan a formar una de 24, estas dos. Entonces, esta resistencia, que es el resultado de sumar la 19 y la 15, con esta están en paralelo. Y hay que sumarlas en paralelo. Entonces, la resistencia total sería que sería la octava 8 y la resistencia 24 es igual a esto. Hay que sumar resistencia R8 más la resistencia de 24 ohms. Este es en paralelo. Entonces voy a sumar estas dos. Es en paralelo porque aquí llegaba la corriente I4 que está aquí y se ramificaba en I3 y en otra I, y así sucesivamente. Entonces sería un octavo
más un 24avo. Y los indico aquí a qué pertenece la resistencia. Entonces esto es igual a un octavo más un 24avo. Deja hacerlo. Entonces un octavo me da .125 y un 24avo me da .0416. Entonces sumo estos dos, que son estos términos, y me da lo siguiente. Me da 0.166. Me da 166,6. Pero esto es igual al inverso de la resistencia de la 8 y de la 24. Saco inverso aquí y me da lo siguiente. Me da una resistencia de 6 ohms. O sea, esta resistencia, al sumar estas dos resistencias que están en paralelo, me da una resistencia de 6 ohms y me queda el circuito de la siguiente forma. Deja dibujarlo. Entonces, al sumar estas dos resistencias por método paralelo, nos queda una de 6. Entonces quiere decir que estas dos resistencias se convierten en esta. ¿Sí? En esta. Sumar estas dos resistencias paralelos se me convierte en una 6, que es esta. Entonces estas dos están en serie, como la primera. Entonces vamos a poner, la resistencia total es igual a 15 ohms. 15 más 6. Y me da 21. 21 ohms. 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Entonces, al sumar estas dos resistencias en serie, se hace una de 21. En serie. Es en serie porque aquí la corriente no se ramifica, sino la que entra aquí, sale, entra aquí y sale acá. Entonces, el circuito nos queda de la siguiente forma. Fíjate cómo se reducen desde el principio hasta aquí. Hicimos esta en serie, me da una de 21, que es esta. Se juntan. Ahora, estas dos están en paralelo. Entonces, estas están en paralelo. Deja ponerle. Están en paralelo porque la corriente que entra aquí se ramifica. Una se va para acá y otra corriente se va para acá. Hay una ramificación. Entonces, es la R total, está en paralelo, son un noveno más un veintiavo. Entonces nos queda la resistencia total, nos da lo siguiente. Sumamos un noveno más un 21avo y nos da lo siguiente. Al hacer esta suma de un noveno más un 21avo, nos da una resistencia total invertida de 0.158. Entonces saco la inversa de esta, como me lo indica, y nos da la resistencia total igual a, nos da una resistencia total de 6.3 ohms. Entonces esta resistencia equivale a 6.3 ohms. Voy a dibujarla, permíteme. Entonces esta resistencia se convierte en esto. Esta resistencia, al sumar en forma paralela, que es esto, me queda 6 ohms. Si te das cuenta, es más pequeña porque está en paralelo. Ahora me queda, al sumar estas dos resistencias, me queda una de 6.3, que es el resultado, y 2, pero esta está en serie. Esta está en serie porque la corriente que sale de aquí entra aquí, sale, y es la misma que entra en tu circuito. Entonces la serie sería resistencia total es igual a 2 más 6.3, nos da 8.3 ohms. Esta es la resistencia total aparente de todo el circuito. Entonces este circuito se convierte en esto. Es ni menos más. El voltaje es igual a 17 volts. Y la resistencia total aparente es igual a 8.3 ohms. Entonces nos pide calcular
la corriente total. Entonces calculamos la corriente total por la ley de Ohm, que es la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces el voltaje son 17 volts y la resistencia total son 8.3 ohms y nos da 17 entre 8, 2.125. 2.125 amperios. La corriente que pasa a través de todo el circuito y es igual a 2.125 amperes. Espero que le hayas entendido. Si tienes alguna duda en el procedimiento, házmelo saber, por favor. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver este segundo ejemplo. Dice, para el circuito mostrado, determínese la corriente en cada resistencia o en cada resistor y la corriente que sale de la batería. La batería es positivo y negativo. El positivo sale la corriente, da la vuelta. La corriente cuando llega en el punto A se ramifica. Una corriente I pasa para acá, otra parte de la corriente I se va para arriba y otra parte de la corriente I se viene hacia abajo. O sea, la corriente aquí se ramifica. Por eso está en paralelo. Estas corrientes cuando llegan a este punto se vuelven a juntar y sale la corriente que entra aquí es la misma que sale aquí. Esto está en ¿cómo se llama? En paralelo. Ahora, sabemos que la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Habíamos dicho que como está en paralelo, esto está en paralelo, circuito paralelo, el voltaje, entonces el voltaje total, el voltaje que hay aquí es el mismo voltaje que hay aquí, es el mismo voltaje que hay aquí y es el mismo voltaje que aquí, porque son paralelos. El voltaje que hay en la resistencia de 2 ohms es el mismo voltaje en la resistencia de 5 ohms y es el mismo voltaje en la resistencia de 8 ohms. O sea, el voltaje que hay aquí es el mismo voltaje que hay aquí, es el mismo voltaje que hay aquí y es el mismo voltaje que hay aquí. Está en paralelo. Entonces, nosotros decimos que como es el mismo voltaje, entonces decimos que la corriente en la resistencia 2 es igual al voltaje, que es 40 volts sobre la resistencia de 2 ohms. Y la corriente en la resistencia 5 es 40 volts sobre 5. Y la corriente en la resistencia 8 es 40 volts sobre 8,5 sobre 8. Y nos da lo siguiente. Aquí nos da 20 amperios. Quiere decir que la corriente con un voltaje de 40 volts y 2 de resistencia nos da una corriente de 20 amperios. Esta resistencia aguanta 20 amperios. Esta aquí va a pasar 8 amperios porque es 5 por 8, 40. Y en esta son 5 amperios. Entonces aquí hay 5 amperios. Aquí hay 8 amperios. Y aquí hay 20 amperios. Nos pide la corriente total. Como está en serie y hay ramificaciones, sabemos que la corriente total es igual a la corriente de la resistencia 2 más la corriente de la resistencia 5 más la corriente de la resistencia 8. Entonces sumamos, la corriente total es igual a 20 más 8 más 5. Entonces nos da la corriente total son 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 amperios. En todo este circuito hay una corriente de 36 amperios. Si tienes alguna duda,
en algún procedimiento, por favor, házmelo saber debajo de comentarios o en la plataforma. A ver, aquí sume mal. Son 33, no 36. Hay que checar eso, son 33 amperios. Ya está bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer este siguiente ejemplo. Dice, la figura de la batería tiene una energía interna de 0.7 ohms. 7 ohms. Determínese, inciso A, la corriente cedida por la batería. Vamos a determinar la corriente que circula por toda la batería. El inciso B, la corriente en cada resistencia. O sea, qué corriente pasa aquí, aquí y aquí. Es semejante al problema anterior. Y el voltaje en las terminales de la batería. Vamos a resolver el problema. Aquí está el voltaje, 24 volts. Negativo, positivo. Entonces la corriente viene aquí. La corriente que entra aquí es la misma que sale aquí. Entonces la corriente llega en este punto y como ya hay una ramificación, la corriente se divide. Una parte se viene para acá, otra parte para acá y otra parte sube. Entonces estos están en paralelo. La corriente que va aquí, en este punto, la corriente que va aquí y la corriente que va aquí se junta y circulan. Y es la misma corriente que entra aquí y es la misma corriente que sale aquí. Entonces, tenemos la ley de Ohm. Dice que la corriente es igual a voltaje sobre la resistencia. Entonces, este circuito está en paralelo. Paralelo porque la corriente hay una ramificación. Si no hubieran ramificaciones sería en serie. Entonces, la resistencia total sería, el circuito paralelo sería, vamos a sumar, sería 1 sobre 15 más esta. 1 sobre 15 más esta. 1 sobre 15. Entonces sumamos un quinceavo y un quinceavo, nos da lo siguiente. Nos da 0.2. Pero hay que sacar la inversa. Entonces, nos da que 1 sobre la resistencia total, que es igual a 0.2. Sacando su inversa, nos da la inversa de 0.2. Nos da 5 ohms. Quiere decir que la corriente total es de 5 ohms. Estas tres resistencias hacen una resistencia de 5 ohms, la que está aquí. Ahora, lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar el circuito. Permíteme. Entonces, por arte de magia, esta es una resistencia total de 5 ohms, como lo hicimos en el procedimiento. Entonces, estas tres se convierten en esta. Entonces, aquí ya no hay ninguna ramificación porque la corriente que sale aquí es la misma corriente que va a entrar aquí. Entonces, esta está en serie. Y sería la siguiente. La resistencia total es igual a 3 más 5. Y esto nos da 8 ohms. Esta es la resistencia total. Y nos hace una resistencia de la siguiente forma. Voy a dibujarla, permíteme. Entonces nos queda una resistencia total de 8 ohms. Entonces, aplicando la ley de Ohm, nos dice que la corriente es igual a voltaje sobre la resistencia. Entonces, el voltaje es igual a 24 volts. 24 volts entre la resistencia total, que son 8 ohms. Entonces nos da que la corriente total es igual a 24 entre 8. Nos da 3 amperios. La corriente que pasa a través de esta corriente, de este circuito, que es el mismo que este y es el mismo que este, es de 3 amperios. Entonces vamos a proceder con el siguiente inciso. Vamos a ver la corriente que hay en cada resistencia, ¿verdad? Vamos a analizar el circuito de aquí hacia arriba. Esta es la corriente total, pero cuando hablamos de un circuito serie, las condiciones, serie y paralelo, La corriente total en serie, la misma corriente que entra aquí, la misma corriente que entra aquí y la misma corriente que entra aquí. Entonces,
es I1 es igual a I2 y es igual a la siguiente corriente. En paralelo, la corriente que entra aquí se divide. Entonces, la corriente total es I1 más I2 más I3. ¿Sí? Ahora, el voltaje en paralelo, como vimos hace rato, el voltaje en una, ese mismo voltaje en 2 y ese mismo voltaje en 3. Aquí el voltaje se suma, voltaje 1 más voltaje 2, voltaje 3. La resistencia en serie es R1 más R2 más R3 y acá es la inversa, como lo hemos venido viendo. R1 más 1 sobre R2 más, ¿sí? Entonces, estas condiciones las vamos a utilizar para analizar el circuito aquí. Ahora, conocemos la corriente que hay aquí, ¿verdad? Entonces, en un circuito serie, vamos de aquí hacia arriba, hacia atrás. Dije que la corriente que va aquí es la misma que sale aquí. Este es en serie. Vamos aquí. La misma corriente que entra aquí es la misma corriente que hay acá. Entonces, la corriente que hay aquí, que son de 3 amperios, y es igual a 3 amperios. Entonces quiere decir que es la misma corriente que entra aquí, es la misma corriente que sale aquí. Entonces I es igual a 3 amperios. A 3 amperios. Es la misma corriente que hay aquí y la misma corriente que hay aquí. Ahora, el voltaje, la suma de estos dos, esta está en serie. ¿Qué voltaje hay aquí? Es el mismo voltaje que hay acá. Bueno, vamos a ver primero las corrientes. Ahora, la corriente que está aquí lleva 3 amperios y la corriente que hay aquí en la resistencia de 5 ohms son de una corriente de 5 amperios. Pero aquí se ramifica. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el voltaje primero. ¿Sí? Porque acá las corrientes son diferentes. Entonces, el voltaje, vamos a calcular el voltaje que hay aquí y el voltaje que hay aquí. Entonces sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, por lo tanto, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, el voltaje que hay aquí son 3 de resistencia y 3. Entonces, 1 volt. Aquí hay 1 volt. 1 volt. ¿Sí? Repitiendo. Conocemos la resistencia y conocemos la corriente que hay aquí. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual sobre resistencia. Quiero conocer el voltaje que hay aquí. Despejo el voltaje y me da el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La resistencia son de 3 ohms y la corriente son de 3 amperios. Es lo mismo. Ah, no. 3 por 3 son 9. Yo no sé qué tengo ahora. Son 9 volts. Aquí son 9 volts. No es 1. Pensaba que era 1. 9 volts. Entonces aquí hay 9 volts. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo en esta parte. Entonces vemos que el voltaje es igual a 5 por 3. 5 por 3, que es la resistencia por la corriente, y me da un voltaje de 15 volts. Aquí son 15 volts. En esta resistencia hay 3 de corriente, 5 de resistencia y 15 volts. Ahora sí, vamos a ver. En esta figura. Ahora fíjate. Aquí llega aquí hay una corriente de 3 amperios. Esta corriente que hay aquí es la misma corriente que llega en este punto. Vamos a poner aquí. Aquí entran 3 amperios. Es la misma corriente que hay aquí, pero aquí se dividen. Entonces no entran 3 aquí, ni se van 3 para acá, ni se van 3 para acá. Aquí llegan 3 amperios y se dividen en 3 ramas.
Entonces, para saber qué ramas hay, sabemos que el voltaje aquí, el voltaje es el mismo voltaje que hay acá y es el mismo voltaje que hay acá. Entonces, sabemos que el voltaje, este voltaje 1, llamarla así, voltaje 2, voltaje 3, el voltaje 1 es el mismo voltaje 2 y es el mismo voltaje 3. Como el ejemplo anterior, ¿no? Son los mismos voltajes. Entonces es más fácil. Aquí la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Aquí no tenemos que despejar nada. Entonces, en esta, tengo que la corriente es igual al voltaje. ¿Pero cuánto es el voltaje? El voltaje es de 15. Esta resistencia tiene un voltaje de 15 amperios. Entonces quiere decir que hay que 15, 15 y 15. ¿Sí? Entonces nos da que la corriente es igual a 15 sobre la resistencia de 15. No, permíteme. Entonces fíjate, la corriente es igual a voltaje sobre la resistencia. Entonces el voltaje aquí vale 15 y la resistencia vale 15. Se supone que son los mismos datos para cada una de las resistencias. Entonces aquí me da un amperios. Quiere decir que aquí pasa una corriente de 1 amper, aquí pasa una corriente de 1 amper y aquí pasa una corriente de 1 amper. 1 amperio, 1 amperio y 1 amperio aquí se juntan y son los 3 amperios que entran aquí. Son los 3 amperios que están en este circuito, en esta resistencia. Si se das cuenta cómo se dividió, se pudo haber dividido en menos o en más o en menos. Se dividió igual porque son las mismas características, son 15 ohms y 15 voltaje. ¿Sí? Así se calcula la corriente y el voltaje. Así se calcula. Primero hay que analizar el circuito, convertir a través de los procedimientos en un solo circuito. Y luego ya cuando tengamos un solo circuito, calcular la corriente y entonces ir de este circuito hacia atrás, calculando la corriente y el voltaje. Espero le hayan entendido. Si tienes alguna duda en un procedimiento o en algún paso, por favor no te quedes callado, házmelo saber. Mando saludos a Colombia, Estados Unidos, Venezuela, Argentina, a Rusia, una vez que los mando a saludar, a la nena y a todos ustedes, alumnos que nos han seguido en este video, agradeciéndoles. Gracias. No se les olvide compartir el video y suscribirte, me ayudarías bastante.